Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Laura, una profe argentina en Alemania. Y quizás se hayan preguntado por qué no estuve subiendo videos. La verdad que el año escolar está llegando a su fin, ya terminan las clases en Rheinland-Pfalz esta semana, así que estuve súper ocupada corrigiendo proyectos, exámenes, pasando notas, con conferencias, en fin de cuentas. Un montón de cosas que, bueno, hacen a la profesión docente y que me estuvieron dejando muy poco tiempo y realmente muy pocas energías para sentarme a grabar. Así que hoy que estoy con las pilas, digo, bueno, vamos a hacer un pequeño story time y les quiero contar un poco cómo es mi relación con Alemania, cuándo comenzó esta relación, por qué básicamente Alemania. Seguramente hay muchas personas que se sientan identificadas con los que les voy a contar y seguramente en el camino vaya resolviendo algunas de esas preguntas que ustedes me dejan en los comentarios del Instagram o también de YouTube. Así que espero que este video les guste, tráiganse algo para tomar, un mate, un cafecito y comencemos con la historia. Les voy a contar un poco mi historia con la cultura alemana y con el idioma alemán. Que muchos me preguntan si es casualidad que haya terminado acá. Y yo creo que sí y no, porque la vida te lleva por ciertos caminos y de alguna manera mi camino siempre estuvo como designado para llegar al momento en el que estoy ahora y a este lugar en particular. Y es que todo empezó en el 2003, cuando yo estaba con mi mamá en el colectivo charlando y ella me contó que la hija de una amiga había ido de intercambio a Alemania, que la experiencia había estado buenísima y charlamos un poco sobre el tema. En eso le digo, está buenísimo, a mí me gustaría hacer algo así y nunca me olvido que mi mamá en ese momento me contestó, pensé que a vos no te interesaría porque como siempre fue tu hermano el que estaba más interesado por los idiomas y vos siempre hiciste música, nunca se le ocurrió. Pero bueno, fue como el puntapié para ir a preguntar, un poco como una curiosidad si se quiere, de qué se trataban los intercambios culturales. Y esa fue mi primera relación, mi primer vínculo que tuve con Alemania, un intercambio cultural. Quizás conocen o no la asociación AFS, American Field Service, que es una empresa que se encarga de hacer intercambios culturales. Quizás no es tan conocida, pero es muy parecida a Rotary, aunque hay ciertas diferencias. Cuando uno habla del intercambio cultural con AFS, no necesariamente quiere decir que, en el sentido tradicional que se conoce, yo voy para Alemania y alguien viene para la casa de mi familia. En realidad, con AFS no hace falta que vos recibas al hijo o a una persona de la familia que te está hospedando en ese país de acogida. Sin embargo, eso yo creo que está buenísimo poder hacerlo. No se dan todos los casos y creo que realmente es una experiencia intercultural, no solamente porque hay un intercambio a veces de personas, sino que el intercambio que plantea AFS es yo llevando mi cultura hacia otro país y que ese país y esa familia también reciba mi cultura, pero me enseña a su vez la suya. Ese sería el tipo de intercambio que se plantea con AFS. De hecho, a diferencia de Rotary, con AFS se plantea que uno se quede dentro de lo posible con una misma familia durante un periodo de 1 año u 11 meses en los que va a la escuela. Por eso hay que cumplirse con cierta edad para el intercambio, particularmente el que hice yo. AFS ofrece distintos programas, pero el intercambio que hice yo no podía tener más de 18 años o los 18 años cumplidos antes de viajar. En este caso yo estaba al límite, yo ya tenía 17, iba a cumplir 18 el año siguiente y era mi única y última oportunidad para hacer este tipo de intercambios. Así que bueno, fuimos a una reunión que era informativa y una reunión en un periodo o en un proceso que ya estaba arrancado. Era como la última reunión informativa en la que teníamos que decidir si sí o si no, si me sumaba o no me sumaba. Fue al tal punto así que me dijeron, bueno, si querés hacer esto es este año por tu edad y mañana tenés que venir a rendir un examen de cultura general. ¿What? Que realmente fue como, ok, vengo por las dudas. Me acuerdo que esa noche salí inclusive con amigos, volví bastante tarde, bastante cansada de dormida a hacer ese examen de cultura general. No me fue muy bien, diría. De hecho, estaba tan cansada de dormida que tenía un mapamundi colgado al lado mío y no me había dado ni cuenta que estaba ahí. Y la gente que tomaba el examen tampoco, así que a mitad del examen lo sacan y me miran como, ¿te copiaste? Y no. Fue un examen de cultura general que es una forma de evaluar la asociación, o por lo menos se usaba en ese momento, cuánto conoce uno del mundo, si uno está un poco preparado para hacer este intercambio.
en el que te hacían preguntas desde, no sé, cuánto vale un kilo de pan en tu país, hasta dónde están las maravillas del mundo o qué moneda tienen en Rumania, por ejemplo. Había muchas preguntas que yo no conocía, que no había aprendido en la escuela, cosas desde el diario hasta cosas más específicas de geografía, ciencias sociales o, bueno, en general, cosas culturales. No era de todas maneras eliminatorio, sí era parte del proceso. Y es muy importante tener en cuenta que estos tipos de intercambio tienen una preparación en la que realmente uno decide hacerlo, y por más que es un intercambio pago, es decir, yo puse dinero para poder irme de intercambio, me becaron cierta parte, pero tiene un valor que son todos los costos administrativos, más el pasaje, más el seguro anual, etc. Pero aclaro esto, la familia que te recibe no recibe dinero por tenerte ahí. Entonces está bueno porque el que te recibe porque realmente quiere que estés ahí, no por una cuestión monetaria. Que he escuchado casos de otras empresas que los intercambistas tienen problemas por eso, porque los reciben solamente por dinero. No es el caso con AFS. Cuestión que es un proceso. Tuvimos ciertos intercambios para conocer la gente que estaba interesada en hacer estos intercambios, los otros alumnos de tu edad. Conocimos gente que ya había estado haciendo intercambio. Los padres podían charlar con padres que ya habían recibido intercambistas de otros países. Y en este proceso te hacen elegir el país al cual quieres ir. En esa época estaba de moda Australia y Nueva Zelanda. Yo quería aprender inglés a toda costa. Fueron mis dos países, por lo menos mi top. No entré en ninguno porque había muy pocos lugares para toda la Argentina, creo que había 5, me habían explicado. No entré, pero bueno, un día me llega una llamada por teléfono y me dice, mira, no entraste para esos dos países que elegiste, pero tenés la opción de Sudáfrica, o tenés la opción de Alemania. Y fue como, ok, bueno, Alemania, obvio, tengo diferentes culturas muy cercanas y Europa me parecía a mí que culturalmente me ofrecía un montón de cosas diferentes y la oportunidad de aprender un idioma, sobre todo, que no iba a poder aprenderlo tan fácilmente desde Argentina. Así que vamos a Alemania. Pero bueno, no hablaba nada de alemán y bueno, no tenía, creo que, mucha noción de lo difícil que iba a ser aprender el idioma desde cero, ya que no conseguí profesores que me den clases de antemano. Y sobre todo mucha gente que te decía, no hace falta, lo vas a aprender hablando allá, no vas a necesitar tomar clases antes, no te preocupes, ein Bier bitte, eso es solo lo que necesitas para Alemania. Y yo la verdad que me la creí, era adolescente, ¿qué puedo decir? No sería lo que le recomendaría hoy a un intercambista y ahora les voy a poder contar por qué. Mi año de intercambio estaba planteado de la siguiente manera. Yo iba a llegar a Alemania en febrero, cuando nuestro año escolar estaba terminado, pero el año escolar alemán iba por la mitad. Así que iba a terminar un año escolar alemán con un grupo y arrancarlo con otro. Por este motivo no me podían dar como aprobado ese año escolar en Argentina, así que yo no solo no iba a terminar quinto año con mis compañeros de la escuela secundaria, sino que iba a tener que volver a hacer quinto año cuando volviera a Argentina. En su momento algunos me decían como que ¿cómo te vas a perder el viaje de quinto año? ¿Cómo puede ser que te vayas de intercambio? Y yo, nada, a mí me parecía una locura comparar un viaje de 10 días o una semana con mis compañeros de quinto año que iba a seguir viviendo con un viaje anual a un país europeo donde iba a tener un montón de experiencias nuevas. Y bueno, decidí sí hacer ese viaje sabiendo que iba a tener que volver a hacer quinto o que la escuela secundaria más bien se me iba a extender un año más. No, la verdad que no le di mucha importancia. Hay gente que sí le da más importancia que yo y es totalmente aceptable, ¿no? Cada uno tiene sus prioridades. Pero bueno, en todo este proceso termino decidiendo irme a Alemania y en ese proceso la empresa AFST busca una familia anfitriona. En este caso me tocó un matrimonio sin hijos. En ese momento, bueno, realmente puedo decir que aprender el idioma fue muy complejo. Había ciertas condiciones, ciertas normas que me ponía la familia, como que no podía tener tanto contacto con mi familia argentina porque si no, no iba a aprender el idioma, o no podía estar tanto en internet porque no iba a aprender el idioma. Recordemos que era el 2004, casi nadie tenía celulares, menos en Argentina, y no muchos tenían tampoco en Europa. En ese sentido fue súper difícil. Ellos me regalaron un librito de autoaprendizaje que estaba completamente en alemán, con un cassette, sí, soy de la generación del cassette, y nada, era como que ok, tienes tu librito, tienes tu cassette, escucha los audios y intenta
que alguien te aclare las reglas de alguna manera, bueno, fue muy difícil. No tuve tampoco clases de alemán. Creo que nos dieron 4 o 5 clases, una cosa así. A los intercambistas que estábamos nos explicaron lo básico, pero realmente no aprendí mucho ahí. Me recuerdo muy vívidamente que me llevaba mi librito a la escuela para estudiar como podía, que solo podía participar al principio en la clase de inglés, pero cuando empecé a hablar alemán tampoco pude participar en inglés porque se me mezclaban los tantos. Y sobre todo recuerdo, comparándolo con mi experiencia hoy, que era la única inmigrante en la escuela. Realmente la escuela no estaba preparada para recibir inmigrantes o personas que no supieran el idioma y que era un número más. A nadie le interesaba, ningún profesor se interesó si yo estaba ahí o no. Creo que pasó un mes y medio y decidí cambiarme de familia por distintos motivos que en verdad no vale la pena aclarar en este video. Pero bueno, decidimos entre la asociación de intercambio, la familia que me había recibido, yo misma, y piensen que tanto los padres como los chicos que van de intercambio tienen un betreuer, una persona que se hace cargo de ayudar y asistir. Y en este sentido, la familia anfitriona tenía una persona adulta que había recibido alumnos de intercambio y yo, mi betreuerin, era una chica que había estado de intercambio. Entonces conocían ambos lados, sabían de la experiencia y bueno, decidimos entonces cambiarme de familia. Así que paso a estar luego en una familia donde eran un matrimonio con 4 hijos varones. Tengan en cuenta que yo vengo de una familia de papá, mamá y 2 hermanos varones, así que una familia mixta, en realidad una mujer, 2 niños y madre y padre. Y que todas estas eran experiencias familiares, o por lo menos de un grupo familiar diferentes a las que yo había vivido. Dentro de este tiempo que pasé con esta familia surgieron diferentes problemas, inclusive cuestiones de enfermedad con el padre de la familia, y decido nuevamente cambiarme de familia. Lamentablemente, cuando empezaba a hablar un poquito de alemán y hacer amigos, tuve que también cambiar no solo la familia, sino la escuela y la región, la zona en la que estaba viviendo. Pasé a estar con una familia que eran papá, mamá y 3 mujeres, 2 de ellas eran mellizas, así que otra conformación familiar también muy distinta a la que yo había vivido en Argentina, lo que hizo que mi experiencia de intercambio sea súper rica en ese sentido. En otro video, para que no se haga muy largo, si quieren les cuento un poco las particularidades quizás de cada familia, lo que un poco aprendí con todas, pero bueno, cuestión que pasó el año de intercambio. Fue muy difícil aprender el idioma, realmente muy difícil. Yo creo que llegué a un nivel A2 como mucho. Cuestión que vuelvo a Argentina y digo, voy a seguir estudiando. No seguí estudiando alemán en ese momento porque no conseguía un grupo de estudio ni una profesora que me gustara. Había muy pocos profesores de alemán en Santa Fe, así que tengo como un impasse en el que dejé de hablar y nada, y de poner en práctica mis conocimientos del idioma, con lo que perdí un poco de esos conocimientos. A todo esto vuelvo a Argentina. En el 2006 termino la escuela de música, donde salgo con un título habilitante para docente de música y para primaria y para jardín, y decido ingresar en el Instituto Superior de Música y seguir mis estudios en el ámbito del profesorado de música con la especialización en saxofón. No va que ya van pasando los años en el estudio y empiezo a sentir esta necesidad de, bueno, hacer algo diferente a la música y retomar mis estudios con el alemán. Sobre todo porque necesitaba hacer algo para distraerme de esas tantas horas solitarias de estudio del instrumento y salir un poco y hacer algo diferente, ¿no? Distraerme un poco. No va que empiezo con el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral. Empiezo a estudiar ahí, donde conozco a la profesora, una capa total, la gran profesora Marta Bianchi, con quien empiezo a estudiar alemán nuevamente. Y como tenía tantas cosas también que estudiar en la universidad, dije, arranco súper fácil, arranco en un nivel A1 básico de 0, como que no supiera nada. De esta manera a mí se me dio esta posibilidad de ir reacomodando y encastrando todas esas piezas sueltas que me habían quedado del idioma, de haber aprendido muy autodidácticamente, sin aplicaciones. Piensen que no había videos de YouTube explicativos, no estaba Duolingo, no había apps para ayudarte con el idioma. Realmente era yo con mi librito y mi cassette. Salía a caminar y escuchaba eso y repetía, y en algún momento, de alguna manera, mi cabeza formulaba sola la gramática. Bueno, esta vez sí tuve la oportunidad de reorganizar y de ir perfeccionando un poco los conocimientos sobre el alemán.
Entonces yo fui avanzando con el A1, A2, fui haciendo amigos, conociendo gente muy copada, y en un momento la profesora Marta me dice que necesita a alguien que la reemplace porque no hay profesores de alemán, hacía falta profesores realmente de alemán, y me da esta posibilidad en el 2011 de empezar a tomar grupos. Empecé como con unos reemplazos, estando con ella dando clases, y después empecé a tomar mis propios grupos de nivel A1 a un A2-2. No quise tampoco tomar más avanzado que eso. Y bueno, y empiezo a dar clases. Desde el 2011 hasta el 2014 estuve trabajando en el Centro de Idiomas de la universidad como profesora de alemán. Pero entre medio, en el 2012, si no estoy errada con el año, logré conseguir una beca del DAAD, como se le dice, o el Deutsche Akademische Austauschdienst, para venir a estudiar a Düsseldorf un curso de invierno avanzado o intensivo de alemán, e hice el B1 acá, que fue el nivel que me ofrecieron en realidad aquí. No sé realmente qué nivel tenía en ese momento. Cuestión que hago ese curso, me súper gusta, me quedo re entusiasmada con el idioma y sigo trabajando para la universidad, y en algún momento digo, bueno, tengo que elegir o continúo y termino bien mi carrera de música o sigo con las clases de alemán, que me encantaban, la verdad que lo pasaba súper bien en el Centro de Idiomas de la universidad, pero no me daba el tiempo. Así que decido seguir tomando alumnos, pero en este caso seguí tomando alumnos particulares que se querían ir de intercambio, y realmente ahí yo me vi como reflejada en esta necesidad de decirles: no quiero que les pase lo mismo, no quiero que les cueste lo que les costó a mí, tienen que aprender algo de alemán antes de irse. Y desde mi experiencia de lo que me faltó a mí, pude ayudar a muchos alumnos que se vinieron de intercambio para Alemania. Inclusive tengo un alumno que hace poquito terminó la doble titulación acá en Alemania, así que Juani, si estás viendo esto, te súper felicito con lo que costó. Ya tenés el título alemán también. Bueno, y nada, fue algo que me gustó muchísimo. Luego de la pandemia, yo siempre seguí dando clases, pero luego de la pandemia empecé con estos grupales de alemán online, que se pusieron de moda un poco las clases online de idioma. Me re gustó, la verdad que lo pasaba súper bien. También estaba haciendo un montón de otras cosas, trabajando como docente de saxofón en una banda municipal, trabajando como docente de música en escuelas. Resulta que en el 2021 nosotros ya estamos planeando con mi marido para el año siguiente, en lo posible en marzo, irnos a España, a vivir a España sin ninguna oferta laboral, simplemente a probar suerte. Porque, como ustedes saben, la crisis en Argentina, bueno, nada, era inaguantable. Era un momento muy particular en el que yo había conseguido todos los trabajos y estuve a la espera mucho tiempo de un puesto para dar clases de saxofón en una escuela de música, que por fin se me daba poder hacer lo mío y tenerlo, ¿no? Aparte estaba en escuelas primarias que me encantaban, estaba en una banda, estaba con los grupos de alemán súper bien, súper contenta, con alumnos que ya se habían ido a vivir a Alemania, con otros que estaban estudiando acá. Y en lo que va de las clases virtuales, una alumna me dice: mira, fíjate en este grupo de Facebook que se llama Ofertas de Trabajo para Argentinos en Alemania. Alerta roja igual, porque no era muy confiable tampoco el Facebook. Había una escuela que buscaba un profesor de español, y entre eso decía que no hace falta saber alemán. Y ella me insistió en que, bueno, dale, presentate. Bueno, yo no lo tomé muy en serio, como no tomaría en serio ningún trabajo que te ofrezcan en Facebook, y a la gente que está en esos grupos les pido por favor que tengan cuidado, que hay muchas estafas realmente. Pero cuestión que sí, yo conseguí en un grupo de Facebook, casi sin querer queriendo, un trabajo acá en Alemania. Y no va que dejo mi currículum en un formato imagen súper informal, sin nada más que mi currículum, con algunos datos borrados por las dudas, por seguridad. Dejo como comentario a la publicación eso, la foto de mi currículum. Y me llega un mail pidiéndome más información. Con el director de la escuela que me escribe: somos está la escuela, me manda el link para que lo mire, me dice: pasame más información. Bueno, digo, ok, es un poco más real, no me van a robar los órganos como uno puede creer en ese tipo de grupos, ¿no? Pensando en Latinoamérica y en realmente en la inseguridad que hay, ¿no? Bueno, dije, no pasa nada, tengo todo ya escaneado, todo listo, subo mis cosas, les mandé por mail, y al otro día me llega: ¿podemos tener una entrevista hoy con vos? Y yo me quedé como, es bastante real. Les dije que sí, súper nerviosa, súper ansiosa, porque realmente no me había preparado para dar una entrevista en alemán jamás en mi vida. O sea, realmente no sabía por ahí el vocabulario que tenía que saber para eso. Y bueno,
tengo la entrevista en alemán, hasta ahí perfecto, estaba súper nerviosa, me di cuenta que era real, que era una posibilidad, hablamos con mi marido, qué pasa si se da. Mi mamá estaba segura que se iba a dar porque ella dice, estas cosas a vos te suceden así, sí se te dan siempre. Y bueno, al día siguiente, a la mañana me dicen, ¿podemos tener otra entrevista con vos? Me llega un mail y yo ya estaba tan nerviosa que les dije, hoy no puedo hoy. Mañana, cosa de tener un changüí para recapacitar, pensar de que se estaba dando y que era muy factible. Cuestión que planteó la entrevista, la tuve, me acuerdo, en la escuela especial en la que estaba trabajando. Ya estábamos, por así decirlo, de vacaciones, en los últimos días de clase ya sin alumnos. Súper informal, yo vestida, muerta de calor, 40 grados a la sombra en Santa Fe, en la escuela, sin ventilador, sin nada. Bueno, tuve la entrevista, me ofrecen el trabajo. Me dicen que entre casi 300 personas entrevistaron solo a 4 que me querían a mí. Pero me tenía que venir ya, tenía que decirlo sí o no. Así que bueno, lo hablamos con mi marido y dijimos, bueno, nos vamos a probar suerte. Y de a poquito, bueno, el director de la escuela me fue marcando el caminito para ir haciendo todos los trámites, todos los papeles que necesitaba, porque de eso yo no tenía ni idea. Y fue aprendiendo en la marcha. Así que fue por eso que un poco terminé acá, porque dijimos, qué mejor que irse a Europa con trabajo y no como pensábamos nosotros a España sin, que es bastante más difícil de conseguir, los trabajos están peor pagos. Sobre todo la posibilidad de venir a dar clases a Alemania en una escuela, que yo pensé que iba a ser imposible por todas las cuestiones de los títulos y las profesiones reguladas y la dificultad que hay para las homologaciones, etc. Así que bueno, nada, nos vinimos. Ahí mi marido, bueno, me recriminó que no le había enseñado alemán en todos estos años y que iba a tener que aprender de prepo así en Alemania, pero bueno, fue una aventura para los dos, algo muy difícil también porque dejar a la familia, tuvimos que dejar a nuestra perrita que es como nuestra hija, también a cuidado de mis padres, así que no fue fácil venirnos, no nos la pudimos traer tampoco por la edad, porque es una perrita ya muy viejita, pero de alguna manera volvimos a terminar acá en Alemania, en una escuela increíble con gente súper copada que nos ha ayudado un montón. Y bueno, con ahora también este otro objetivo de con este canal poder ayudarlos a ustedes a responderles algunas preguntas, a solucionarles para que su proceso migratorio, inclusive su intercambio cultural no sea tan difícil. Les puedo decir que mi experiencia de intercambio cultural sí fue difícil sin saber alemán, que no le recomendaría a nadie venirse sin saber el idioma Alemania, aunque realmente hoy por hoy es mucho más fácil porque está todo el país y todo el sistema mucho más preparado para recibir inmigrantes. Los accesos y la tecnología facilitan el aprendizaje del idioma un montón, aunque debo decir que uno tiene que saber poder utilizarlos y que uno no puede dejar de estudiar el idioma porque estén todas estas herramientas tecnológicas que hace falta para poder integrarse. Ahora sí paso a contestar algunas de las preguntas que me estuvieron haciendo de cómo fue que llegaste inclusive con tu marido acá, cómo fue que él como argentino pudo entrar. Yo soy ciudadana italiana, así que tengo ciudadanía europea, por lo que el trabajo, conseguirlo, tuvo esa facilidad de que era más fácil contratarme al no necesitar una visa de trabajo. Pero mi marido que se vino y al toque empezó a trabajar, él no tuvo problema, él no era ciudadano europeo. Ahora bien, mucha gente me pregunta por la reunificación familiar porque entiende que para poder venirse tienen que hacer eso. Y ese es un trámite que se hace desde Argentina en la embajada alemana. Es decir, la persona con ciudadanía europea debe estar en Europa y la persona con la que o tu pareja, tu hijo, por ejemplo, o tu esposa o tu esposo están en Argentina y quieren reunificarse con esa persona que ya está en el exterior. En esos casos es un tipo de trámite el que se hace, pero lo que hicimos nosotros fue otro que es mucho más fácil y que realmente muchos no lo conocen, que es, en vez de hacer reunificación familiar, lo que él hizo fue pedir la residencia acá en Alemania. Él todavía no tiene la residencia permanente, eso demora y esa se la van a dar luego de los primeros 5 años. Pero el permiso de residencia inicial que te dan por estar casado con un ciudadano europeo es de 5 años. Y luego es cuando ya te realizan la permanente o puedes solicitar inclusive la nacionalidad alemana ahora que las leyes han cambiado. ¿Qué nos pidieron en ese caso? Fue poder contar con una vivienda para vivir ambos, poder demostrar que yo tenía un sueldo para que podamos vivir y la verdad que eso solo. Sí, en el aeropuerto lo que nos preguntaron al pasar por migraciones fue
si él sabía que solamente se podía quedar como turista 3 meses. Le dijimos que sí, que él estaba en conocimiento ya que no tenía pasaje de vuelta, pero que íbamos a tramitar la residencia por estar casado con un ciudadano europeo. Les explicamos la situación, nos dijeron tengan en cuenta que tiene que salir antes de los 3 meses y pasamos por aduana. Realmente fue muy fácil, no creo que en todos los casos sea tan fácil, creo que ayudó que yo le hablé en alemán y le expliqué en alemán. Tenía todos los papeles de partida, el certificado de casamiento traducido, tenía mi título, tenía una carta de la escuela invitándome diciendo que iba a estar viviendo ahí, que ya tenía el trabajo, tenía todo, no me pidieron nada. Ayudó, insisto, para mí que hablamos alemán. Sin embargo, si uno viene en las mismas circunstancias, recomiendo tener esos papeles, no quiere decir que te los vayan a pedir. De hecho, me vine con todos los papeles apostillados y la apostilla no hizo falta. Así que lo pueden traer. Yo lo traería igual porque me quedaría tranquila, pero realmente para el permiso de residencia ni se fijaron si estaba apostillado o no, solamente me pidieron el acta de casamiento que estuviera traducida. Así que cuando hicimos los trámites de él, cuando se pudo anotar extranjería y demás, pedimos su permiso de residencia. Salió, creo que al mes ya tenía el sí, que llegó por carta y que llegó por mail, pero la tarjeta de residencia tardó un poquito más, creo que tardó 1 mes y medio, 2 casi, hasta que la fuimos a buscar. Con eso él ya podía empezar a trabajar. Hasta ese entonces estuve trabajando yo sola y él se dedicaba a estudiar el idioma. Él consiguió trabajo como ingeniero súper rápido, por contactos también, pero súper rápido y un montón de trabajo. Así que bueno, realmente fue vertiginoso, pero fácil y a su vez con las complicaciones emocionales que puede traer uno mudarse a otro país y alejarse de la familia. Y de manera tan repentina, ¿no? Porque esto fue en un diciembre y yo tenía que estar en enero acá en Alemania empezando a trabajar. Así que fue muy rápido nuestro proceso de decir, bueno, nos vamos, tenemos que desmantelar nuestro departamento, vender las cosas, comprar los pasajes, traducir todos los documentos, pedir las estampillas, pedir las legalizaciones, pedir las apostillas. Todo realmente fue vertiginoso para que salga todo a tiempo. Entre medio, final del ciclo lectivo también de Argentina, sin poder tomarnos licencia y queriendo trabajar para también tener ese puchito extra del sueldo. Me acuerdo que fue justo un momento en el que estaba terminando la pandemia, pero a su vez yo no tenía todas las vacunas para poder entrar a Alemania, mi marido sí, pero yo no. Realmente no fue tan fácil esos últimos tiempitos organizativos. Nos ayudaron mucho desde acá y bueno, la idea de este canal es poder un poco devolver toda esa ayuda que tuvimos nosotros cuando llegamos y bueno, de alguna manera poder informarlos para que estén mejor preparados. Yo creo que mientras uno más preparado esté, más fácil va a ser y más fácil va a ser el proceso migratorio y de integración. Si bien no quiere decir que sea fácil todo el tiempo, pero contar con la ayuda a uno lo deja por lo menos un poquito más tranquilo. Y yo creo que también a la familia de uno, a la familia que uno está dejando, también le ayuda bastante. Así que bueno, próximamente les estaré haciendo un video sobre los impuestos y qué es lo que te descuentan de los recibos de sueldos, así que te invito a darle like a este video, suscribirte para no perderte más información, que me dejes tus dudas, tus consultas y tus comentarios acá en el Instagram o por mail. Si tenés algo en particular que te gustaría que hable en un video, también déjamelo acá, así yo sé y preparo contenido que a ustedes los pueda ayudar en su proceso migratorio. Les mando un beso, espero que anden muy bien y que el invierno no les sea tan duro en Latinoamérica.